Comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de Antonio La Tota Carvajal, el primer hombre en jugar 5 Copas del Mundo, 5 mundiales de fútbol soccer. Antes era impensable y lo logró gracias a un equipo nacional que no muy exitoso en su momento, pero sí bastante constante en las apariciones en mundiales, logró consolidarse. La historia nos remonta a la nostalgia. De la pluma de nuestro colaborador Jesús Lago Casas, Antonio Carvajal se convierte en este relato, el relato de la leyenda mexicana del fútbol. En diferentes épocas en la historia del fútbol mundial han formado parte del equipo un portero, un guardameta. El contar con una persona que defienda a toda costa su meta, impidiendo que sea vulnerable al equipo rival, le brinda a su equipo la confianza necesaria para poder dedicarse a elaborar jugadas que permitan lograr meter el gol frente al oponente. México ha contado con grandes y gran cantidad de arqueros. Nombres podrían ser muchísimos. Posiblemente a nivel internacional, Jorge Campos, el nacido en Acapulco, Guerrero, sea el más conocido. Pero Guillermo Ochoa tal vez ha sido el portero que te suene más si eres más joven. Osvaldo Sánchez, Óscar el Conejo Pérez, Pedro Soto, Pablo Larios, Pilar Reyes, Ignacio Nacho Calderón, Rafael Puente, y así podríamos citar a muchísimos. Antonio Félix Carvajal Rodríguez nació en la ciudad de León, Guanajuato. Ocupó la posición de portero. De hecho, seguramente algo que no conocías de la historia de la famosa Tota Carvajal es que había compartido también su pasión por la música. José Alfredo Jiménez fue su compañero en su momento del fútbol. José Alfredo se dedicó a la música y seguramente lo ubicas por sus canciones. Imagínense jugar en el Club Oviedo. Antonio Carvajal es reconocido por la Federación Internacional de Historia y Estadística como el mejor portero de CONCACAF del siglo XX. Comenzó su carrera, como te decía, como amateur en el Club Oviedo en 1942, hasta que fue vendido al Real Club España por la cantidad de 11 balones. Sí, esta práctica pareciera muy lejana, pues estamos hablando del 42, pero existe algunos equipos que siguen teniendo estas prácticas. Hablando de la Tota Carvajal, el 2 de diciembre de 1948 debutó en el Club España, donde alternó pues, con figuras como Isidro Lagará y Carlos Laviga. En el 50 se incorporó al Club León, club de su ciudad natal, donde permaneció hasta su retiro hasta el 66. Con ellos logró campeonatos con el club, con los Panzas Verdes, y recibió una oferta de don Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid en ese entonces, quien le ofreció un contrato para formar parte de ese Real Madrid. Pero la Tota decidió seguir jugando en el club de sus amores, y de haberlo sido, Carvajal hubiese sido el primer arquero mexicano en jugar en España y por ende en Europa. Posiblemente la historia lo hubiera todavía encumbrado, como todavía más histórico. En selección nacional jugó su primer partido de Copa del Mundo en 1950, en la inauguración del Mundial de Brasil, justo su debut en el Maracaná. Ocupó la titularidad en esos 3 partidos del campeonato. En el 66 viajó a Londres como suplente de Nacho Calderón y jugó el tercer encuentro frente a Uruguay en el estadio de Wembley, que se convirtió en el último partido como profesional, logrando un empate a 0 goles. Carvajal, la Tota Carvajal, en la temporada 69-70 sustituyó en la dirección técnica del equipo León a Luis Grill. Posteriormente dirigió el equipo varias temporadas hasta la temporada 72-73, que fue sustituido por Rafael Albrecht. Además, el León le rinde homenaje a Tota Carvajal. Carvajal dirigió al Unión de Curtidores
y al Atléticos o al Atletas Campesinos de segunda división. Incluso dirigió al Atlético Morelia, logrando algunas buenas temporadas, donde también fue asistente de Raúl Cárdenas en la selección mexicana del 79 al 81. Las personas que tuvieron el gusto de conocerle lo reconocen como un profesional del deporte, además un gran ser humano, y vaya, nuestro sincero pésame para sus familiares debido a su muerte. Pero la historia de este tipo de personajes son la que inspira a muchas personas a dedicarse a la portería, a dedicarse a ser un guardameta, un goalkeeper. Si contáramos historias de esta manera, posiblemente no existiría este sentimiento de malinchismo, le llaman en México, debido a esa creencia de que los porteros o que algún individuo extranjero llega a ser mejor que nosotros y denostar las capacidades de un mexicano. Con un buen agente de marketing y una buena historia, Antonio Carvajal se hubiera convertido en ese supercampeón. El portero 5 copas, porque antes que Lothar Matthäus, o Lothar Matthäus, el alemán, antes que Cristiano Ronaldo, antes que Rafael Márquez, antes que Andrés Guardado, antes que Lionel Messi, Antonio Carvajal jugó 5 mundiales. Tal vez no fue el portero más exitoso de toda la historia, pero históricamente es el número 1 en muchos récords. Primero 5 copas, campeón con el equipo de su ciudad, símbolo de la transición entre el portero que estaba en la línea y ese portero que de alguna manera salía y atajaba. Una personalidad líder, muy querido dentro y fuera del juego, cosa que no es muy común hoy ver. Antonio Carvajal marcó la historia de los que se dedican a la portería. Cuando tú hablabas en el Caribe, en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, de un portero, históricamente tenías que recurrir a Antonio Carvajal. Le llamaban 5 copas, sí, por su récord, pero esas 5 copas las logró en un momento donde el fútbol era muy diferente. En 1950 posiblemente se empezó a globalizar el deporte. Muchos atribuyen a Pelé y a este Scratch Duro este crecimiento. Y es ahí, en Maracaná, es en Wembley, es en el Estadio Azteca, es en el Estadio Camp Nou de León. No, Camp es el de Barcelona. No, están inspirados en los mismos moldes, pero bueno. Ahí es donde la historia de Carvajal, Antonio Félix Carvajal Rodríguez, alias La Tota, se forja. ¿Quieres saber más historias de estas? Métete y suscríbete a losaficionados.com.mx. Deporte, salud y entretenimiento dentro y fuera del juego. Te enviamos un saludo y nos escuchamos el día de mañana.